muy probablemente desde el inicio mismo de la lengua escrita, se vio la posibilidad de preservar el conocimiento de manera gráfica, digamos. Y por los próximos miles de años esto permaneció confinado a dos dimensiones, largo por ancho, ¿no? Y aquí lo siguiente, y lo que rápidamente les quería compartir hoy, que todavía no veo que haya penetrado en la cultura, es, bien les voy a decir qué me sugirió hacer esto, es la posibilidad de usar la estructura de los hipertextos, que es una dimensión muy particular de estructurar el conocimiento, para no solo conocer más, sino desarrollar nuestro cerebro. En definitiva, estas complejas estructuras que hacen nuestro precioso cerebro, tienen, y seguramente habrán escuchado esto ya antes, se organizan de una manera muy compleja. Esto se conoce hoy día ya, una de las interesantes líneas de investigación, se conoce como redes neurales, y ustedes ya han visto que si a nivel microscópico se producen estas complejas organizaciones de múltiples pisos de neuronas, neuroglias, esta trama y este urdimbre, hasta configurar un complejo conglomerado de neuronas y neuroglias que son el conocimiento, ¿no? No es que las neuronas contienen conocimiento, la estructura neuronal es el conocimiento. Bueno, acerca de eso les decía, lo importante entender es que esto termina en términos microscópicos, esto es así como les acabo de decir, y en términos macroscópicos también, habida cuenta que finalmente esto visiblemente se ve en estos surcos profundos, ¿no? Estas particular conformación ya macroscópica de nuestro cerebro. Como ustedes saben, o si no lo saben se lo recuerdo ahora para los que no son digamos, técnicos en esto, nuestra masa encefálica declina mensurablemente un 5% cada década a partir de los 40. Es decir, esto es, y puede que más en algunos casos, puede que menos en otros, pero a menos que hagamos algo concreto al respecto, se va achicando, secando como una nuez precisamente nuestro cerebro. Esto es un tema tremendo, esto nos concierne a todos, no hay, digamos, humanos que no estén expuestos a ello. Es parte de lo que se llaman los cambios canónicos del envejecimiento del sistema nervioso central, ¿no? Los cambios canónicos del envejecimiento son estos cambios que siempre ocurren, ¿no? Ahí está. Y al respecto de esto, entonces, lo que podemos hacer, las primeras cosas, hay mucho para hacer, ya lo hemos discutido en otras áreas y lo seguiremos viendo sistemáticamente, pero lo interesante a ver en esta, lo que nos convoco aquí hoy es cómo usar cierta herramienta que es el hipertexto para incrementar nuestro ejercicio interno. Es una forma, es como hacer pesas con el cerebro, de alguna manera, ¿no? Esto es una forma de ejercitar estas redes dinámicas de neuronas y células de la glía que sostienen y que arman la trama y el urdimbre del sistema nervioso central, nuestro tejido nervioso superior, ¿no? De inmediato les recuerdo, y esto como follow-up de la conferencia que dimos hace 2 días, sobre cómo ser más inteligente, el punto acá es que lo que nos sacó de este estado, ¿right? Este es el Homo floresiensis famoso, lo que nos sacó de no sé si esta es Lucy directamente, el antecesor nuestro, pero la primera digamos que esta no es la primera madre humana, ¿no? La primera madre humana es la Eva mitocondrial. Esto es otra cosa, esto es una persona anterior, una proto-persona anterior. Pero lo interesante es que lo que nos sacó de este estadio fue precisamente la capacidad de abstracción, donde podemos decir que nos volvimos genuinamente humanos conductualmente modernos, cuando empezamos a hacer grandes abstracciones. Bueno, vamos a meterle mano. Yo voy a intentar compartirles, si me dejan los hados de la internet, voy a intentar compartirles esta presentación para ir derecho a los bifes, a cómo instrumentar esto. Aquí. Y creo que voy a poder, denme medio segundo. Aquí está. Bien. A ver qué puedo hacer así. Bien, ahí está. Esta presentación le he llamado brevemente, la hice así a la carrera para poder digamos, consolidar todo lo que vimos acá. Espero que se vea más o menos bien. Ahí veo que está medio cachuza el download. Y a ver si se puede, présteme medio segundo, si lo puedo, si no lo hacemos de otra manera. Ok, creo que con esto podemos hacer.
Está bien, no es tan roto como pensé. En los hipertextos juegan un rol fundamental, y lo vamos a ver ahora, en la construcción de la Internet, lo que ustedes conocen. Esto se hace una forma que se llama HTML5, Hypertext Markup Language. Aunque ustedes no lo sepan, eso es así como lo ven. Wikipedia, por ejemplo, es así. Y lo que vamos a hacer en este caso es usarlo para nuestro provecho, ¿no? En primer lugar, las ideas centrales. Vamos a ver la importancia del desarrollo personal. Una cosa que quiero establecer es, si ustedes no están avanzando, están retrocediendo, por definición. La importancia del desarrollo personal. El valor de los hipervínculos, que se llama esta especie de conexión con lo desconocido. El ejercicio de metaconstrucción, que vamos a hacerlo acá inmediatamente. Metaconstrucción le llamo yo al armado precisamente de un hipertexto. Y sus textos derivados, ¿no? El texto raíz y los diversos órdenes que hay detrás de esto. Y finalmente, si nos da tiempo, una cosa que se llama DAO, que emana de aquí, que son las organizaciones descentralizadas y autónomas. Esto parece una cosa completamente de otro canal, pero no, porque acá yo pienso que a lo que vamos a dar mucha atención en los próximos semestres es a tomar las riendas de la salud humana. Fíjense, esta es la primera vez que lo digo en público de esta manera. Tomar las riendas de la salud humana, la soberanía de salud, que yo he luchado 17 años, abrazo partido por ello, en el peor de los lugares posibles, que es para esto, que probablemente en Latinoamérica. Y lo que encontré es que organizando el conocimiento y administrándolo descentralizadamente, que se autoadministre, usando las tecnologías como las criptomonedas, como blockchain y otras cosas, se pueden armar estas organizaciones descentralizadas autónomas. Bueno, pero para esto nos tenemos que entrenar. Nos entrenamos con los hipertextos, con toda esta parafernalia que les traigo. Estas son las ideas centrales. Importancia del desarrollo personal, valor de los hipervínculos, ejercicio de metaconstrucción, que lo vamos a hacer juntos, y si nos da tiempo, o por lo menos dejo apuntado la idea de esta descentralización de ciertas organizaciones, ¿no? Bueno, en principio, el hipertexto, mis amigos, tomen nota para después hacer las preguntas. ¿Qué es? Bueno, el hipertexto es sencillamente una pieza de conocimiento, una pieza estructurada de conocimiento, que tiene una unidad finita, está cerrada, completa en sí misma, pero que tiene, como ustedes ven acá, algunos hotspots, tiene algunos lugares dentro del texto, y lugares, en el caso de un texto que es una palabra o un conjunto de palabras, que son cliqueables, que son abribles. Ustedes pueden abrir alguna de estas hotspots, como digo, y esto se puede hacer mucho más profuso que lo que veo. Aquí veo 1, 2, 3, 4, 5 palabras en azul, que 5 digamos, probables hipervínculos. Si ustedes los pican allí, lo que esto los conduce a otro texto, que es un texto también cerrado en sí mismo, unitario, etcétera, que a su vez contiene hipervínculos. Si yo me pincho cada uno de esos hipervínculos, voy ya a un tercer texto, esta vez de orden terciario, este es el texto primario. Cada uno de los hipervínculos conduce a una pléyade, como un archipiélago de textos secundarios. Cada uno de esos tiene a su vez múltiples textos terciarios, y así. A cierto punto, como ustedes comprenderán, en cierto punto, uno de estos textos perfectamente puede, digamos, unos textos de nivel 4 o 5, ¿no? de cuarto o quinto orden, puede simplemente constituir, puede volver a ser, puede retornar y ponerse acá más arriba, porque puede volver a ser, incluso puede ser el texto raíz. Es decir, en algún caso, si el texto raíz, por ejemplo, yo hablo de, qué sé yo, el cultivo de frutas tropicales, ¿eh? Es mi texto inicial, es este que está aquí arriba, cultivo de frutas tropicales. Y esto tiene entonces, qué sé yo, una serie de documentos cliqueables que me llevan por una ruta. Y en cierto momento, uno de estos qué sé yo, fertilizantes, injertos, qué sé yo, las raíces, la rizomasfera, los riegos, los ciclos de la lluvia, etc. Bueno, en un momento vuelvo y esto es muy importante en el cultivo de frutas tropicales, boing. Y cuando hago clic en uno de estos hipervínculos, uno de los enlaces de los textos del quinto, sexto o decimotercer nivel, de pronto vuelvo al texto inicial, porque esto está conectado así. ¿Qué pasó acá, mis amigos y amigas? De pronto, a través de la sencilla estructura de conexiones internas, yo tengo una clave para cómo funciona el cerebro. Por eso he querido ponérselos así. Yo sé que es difícil de expresar siquiera, y la mayoría de la gente no tiene la menor idea de qué estoy hablando. Cuando hipertexto, ¿de qué va a ser la conferencia de hoy?
hipertexto. Yo no soy escritor, ¿para qué quiero eso? En fin, anyways. Todo el mundo necesita saber esto, todo el mundo y sus primos, ¿vale? Porque es sobre la base del dominio de esto, y cuando veamos el ejercicio de metaconstrucción, lo van a ver de inmediato, va a ser rápidamente visible para ustedes. Esto forma la cognición, esto nos permite, de alguna manera, el ejercicio de construir hipertextos y de saber lo que estamos haciendo, nos abre un camino hacia, bueno, el manejo de, ahora mismo, de hecho, el sistema que es la nueva variante del hipertexto que usa toda la Internet, se llama HTML5, bueno, es la Internet semántica, es lo que necesitamos entender para encontrar y encontrarnos, ¿no? A través del uso de la www. Bien, esto es un pequeño pic de cómo puede ser, el lenguaje de marcado, se llama Hypertext Markup Language. El lenguaje de marcado simplemente lo que te dice es, y si alguno de ustedes construyeron un documento en Wikipedia, ustedes ya se pueden dar cuenta que es una sintaxis especial a la cual les compele Wikipedia, y que ustedes poniendo diferentes partes del texto en diferentes lados, eso se convierte en una cabecera, en un subtítulo, en el cuerpo del texto, en una referencia, en una llamada al pie, y así, ¿no? Entonces ahí esa estructura, esa jerarquía que ustedes tienen que construir el texto, define qué va a aparecer primero, qué va a aparecer después, si ustedes encuentran más rápido, más temprano un contenido en la web, etc., ¿no? Pero lo más importante acá, y lo que es muy sencillo, esto puede, qué sé yo, la página, si después lo buscan en Wikipedia, la página de hipertexto, que tiene miles de vínculos, es una cosa complejísima, hasta cosas matemáticas, computacionales, nada de eso nos interesa acá. Es tan sencillo como tengo un texto raíz, tengo un texto inicial, del cual, digamos, 9 elementos de este texto, que simplemente es completo en sí mismo, varios elementos de este texto son cliqueables y nos conducen a, cada uno de ellos es un artículo. Este artículo contiene 9 elementos, son 300 palabras en este artículo. 9 de ellas contienen hipervínculos, cada una de las cuales es un nuevo artículo, lo cual nos da una serie de artículos, nos da 9 artículos en el nivel inicial, en el nivel 2. Cada uno de esos 9 artículos del nivel 2 contiene hipervínculos que nos conducen a X artículos del nivel 3 y así. Y eventualmente esto retorna, y estamos en y esto, por cierto, como ustedes ya saben, Wikipedia crece continuamente. Yo recuerdo haber empezado en Wikipedia cuando tenía en inglés 2 millones de artículos, ya tenía casi 7 millones la última vez que miré. Vamos a ver. Hey Siri. How many articles in Wikipedia? No. Sí. Here's what I found from wikipedia.org. The English Wikipedia has 6,442,800. Ok, lo pronuncié como el desastre de Wikipedia, y es Wikipedia, pero tiene 6.444.000 artículos. Es decir, como ustedes ven, el conocimiento se expande y los artículos ahí contenidos se relacionan unos con otros todo el tiempo. O sea, Wikipedia está creciendo como un cerebro, literalmente como un cerebro electrónico, porque está en múltiples, donde cada computadora es una neurona, por supuesto, están alojadas estas cosas, los servidores, ¿no? Y está creciendo porque cada uno de los artículos contiene cada vez más hipervínculos que conducen a nuevos textos raíces, que a su vez tienen nuevos hipervínculos, y etcétera. Y esto ya, los niveles ya son infinitos, más de 6 millones de piezas de comunicación cargadas de hipervínculos conectadas entre sí, ¿no? Bueno, esto se puede escribir como una receta de hacer sándwich, o la cura de Alzheimer con esta técnica. Bien, las ventajas de este sentido, ¿para qué sirve esto? ¿De qué nos sirve? Bueno, es que la diferencia entre el estudio lineal versus el estudio multinivel abre nuestra comprensión a un universo de conocimiento, que como les dije es un universo de conocimiento de expansión, y esto, el segundo punto, es estructura nuestro cerebro. Fíjense, el trabajo con los hipertextos, y en particular hacer los hipertextos, lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que empezar a trabajar como hipertextos, ¿sí? Primero, abre nuestra comprensión a un universo de conocimiento que está en expansión y reestructura nuestro cerebro. Reestructura nuestro cerebro, ¿sí? Esto es una de las maneras de oponerse al deterioro cognitivo asociado a la edad. ¿Okay? Entonces, la razón por la cual esto es crucial para nosotros es que esto es una de las maneras, una de las 6 o 7 maneras de las que hemos hablado mucho, de oponerse a el deterioro cognitivo asociado a la edad. Yo tengo una especie de pesadilla recurrente, es, caramba, ¿qué es lo que no sé? Entonces uno no sabe lo que no sabe. Perdón que esto se hizo, no tuve tiempo de revisar la versión de PowerPoint, pero
lo había hecho en la web, quedaba lindísimo, por acá estoy en el medio de la imagen. Me voy. No sabes lo que no sabes, piensa en un minutico. Esto me vuelve loco a mí. No sabemos hasta qué punto no sabemos. Por definición, aquello que yo no sé es inconcebible para mí. Con lo cual, es aterrador darse cuenta de cuánto no sabemos y simplemente permanecerá oculto hasta tanto hagamos el esfuerzo de, ok, déjame ver a dónde estoy. Bueno, entonces, abrirse continuamente a lo inexplorado es el único modo de crear nuevas redes neuronales y preservar la cognición. Contemplen esto un minuto. Abrirse continuamente, explorar continuamente lo inexplorado es el único modo de crear nuevas redes neuronales y preservar la cognición. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes usan un texto o digamos, solo quieren ver... ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me vi compelido a hacer esto? Porque he recibido, ¿cuántos eran? Cerca de 75 correos electrónicos, hasta que dejé de mirar, o más. Yo recibo muchos cientos por día, ¿no? Nuestro equipo recibe más, pero yo personalmente, ¿no? Cientos por día. En las últimas 2 semanas, desde que salió Bloodwork, nuestro último programa, nuestro más reciente programa, por lo menos yo conté 75 correos electrónicos de gente pidiendo, Ernest, ¿para cuándo los libros escritos? ¿Para cuándo la versión escrita? Que es la cosa que yo atesoro como un libro, porque me crié en los años 60, 70, 80, 90, si son más jovencitos, y un libro de verdad es un libro que puedo tener en la mano. Bueno, aquí me di cuenta, no, acá necesitamos algo. Tanto Focus, el programa empieza mañana, por cierto, viernes, sábado y domingo. Focus, Principios y Técnicas de la Superproductividad, es un programa, les digo la verdad, es uno de los que, para mí es una vacación, es una de las cosas que más disfruto hacer. El coaching de alta performance, la producción intelectual y todo, ¿no? O la producción comercial, no importa. Focus y Bloodwork, estas son las 2 últimas más recientes piezas nuestras, fueron concebidas precisamente como hipertextos, es decir, contienen a propósito hipervínculos, lo cual los descalifica como obras tangibles, tridimensionales. No hay una versión, no puede haber una versión. En realidad puede haberla, pero ahí mismo queda muerta, porque una vez que lo imprimo, queda en el tiempo. Imagínense si Wikipedia imprimiera, como la hacía la Enciclopedia Británica, te daban te mandaban las versiones, todos los años la Enciclopedia Británica te mandaba una adenda del nuevo conocimiento. Bueno, Wikipedia hace eso continuamente. Imagínense qué locura. La Wikipedia que yo adquirí cuando eran 2 millones de artículos, ahora tiene 6 millones de artículos, es un disparate. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto Focus como Bloodwork están en continua evolución y mis próximas piezas, mis próximos libros de trabajo, mis próximas digamos, obras científicas de divulgación son así directamente, ligeramente hipertextos. Así que van a ir creciendo en el tiempo, como si fuera un hongo, van creciendo por la vía de tener más y más y más hipervínculos, ¿no? Está muy bien. Bueno, esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Por eso es que estoy haciendo esta conversación. Y crucialmente, el trabajo con los hipertextos, construir uno y empezar a pensar y a estudiar. Si tengo que elegir entre un libro físico sobre un tema, supongo que quiero encontrar, acerca del metabolismo neuronal, boom, o sobre la ingeniería de los cohetes, boom, o quiero entender sobre las prácticas ancestrales de los aborígenes de Mesoamérica, boom. Prefieran siempre y en todos los casos, o aprender a programar o aprender a cómo se dirige una escuela de kindergarten, lo que sea que ustedes quieran emprender, y créanme que tienen que emprender el conocimiento, el estudio continuo, prefieran hacerlo en términos de hipertexto con un objeto digital cargado de hipervínculos, preñado de enlaces hacia lo desconocido, que con un libro, con un texto tridimensional, que por definición es una obra finita. ¿Okay? Fíjense lo interesante. Prefieran uno y otro. Y esto opone una fuerza concreta a esto que ven acá, que es la declinación, el otoño del cerebro, ¿no? La declinación cognitiva asociada a la edad. Trabajar continuamente con hipertextos, abriéndonos continuamente a nuevas. Ahora les voy a mostrar cómo tengo yo mi pestaña, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa con esto? Trabajar continuamente de esta manera, esto es arduo y requiere continuo, diario trabajo, pero esto nos ayuda a, esencialmente, oponer una fuerza a la destrucción del cerebro. Esto crea
lo que se llama una reserva cognitiva. O sea, trabajar de esta manera, estudiar con la estructura correcta, contribuye a forjar una reserva cognitiva. La reserva cognitiva es una construcción conceptual que es, y básicamente está muy probado, yo he dado mucho Sansara con esto, hemos trabajado mucho en este sentido, de hecho estamos desarrollando una herramienta específica para aquilatar, okay, cuál es mi reserva cognitiva actual, porque esto tiene una predictibilidad importante si voy a tener demencia o no, ¿no? ¿Cuánto voy a declinar cognitivamente en el tiempo? Y lo que ustedes ven es que el que tiene mayor reserva cognitiva, esencialmente le llega más lejos el momento de la demencia, los primeros eventos ya clínicamente de demencia, que se llama el umbral de demencia, aunque estructuralmente esté igual de lastimado. O sea, dos personas con igual grado de deterioro neurofisiológico, ¿no? Tienen diferentes scores de demencia porque uno forjó con los años una reserva cognitiva y otra persona no. ¿Está claro? Entonces, es una de las importancias directas. Bueno, fantástico. Ya les dije para qué era el hipertexto. Digamos, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que vamos a hacer es una metaconstrucción. Y en este sentido lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora mismo hagan un alto y escojan un tema, un tema del que ustedes sean maestros, algo en lo que ustedes sepan muchísimo, realmente sean expertos en este campo. No importa si es que si el béisbol o si el juego, el póker, si son buenos jugando al póker, si son buenos al béisbol, si son buenos en la natación submarina, si son buenos cocinando asados, una práctica típica de las Pampas, ¿no? De Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Paraguay. En eso, bueno, fantástico. Si son buenos en corte y costura, si son buenos en artes marciales, lo que sé que ustedes son buenos, construyan un documento inicial central, ¿okay? Que le vamos a llamar texto raíz. Ahora lo que van a definir es muy sencillamente esto. Para que nos quede la estructura, van a definir el tema que van a tocar, ¿okay? Y de inmediato lo que les voy a pedir es que ahora lo hagamos con el chat, pero ya les voy a pedir un minutito, no lo hagan todavía. Y después vamos a construir de inmediato el esbozo, el inicio, el esqueleto de esta metaconstrucción. Para esto, entonces, fíjense, van a usar esta fórmula, así fue que yo lo aprendí. Esto me lo enseñó una persona de pie, una profesora que yo tuve hace muchos años, me dijo, para cuando vayas a hablar de algo, you need to say what, ¿qué? So what, okay, ¿cuál es la relevancia? Now what, ¿y ahora qué hacemos? Siempre, ¿qué? What, so what, now what, ¿okay? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Qué es? Ok, ¿de qué quieres hablar? ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, yo puedo hacer un paper sobre reserva cognitiva. ¿Qué? Reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un constructo teórico que implica que quien estudia y mucho trabaja su cerebro se protege de las demencias futuras, aunque tenga razones anatómicas para estar mal. Ok, ese es qué. Segundo, ¿y qué? Bueno, la importancia de esto es muy importante porque la importancia es muy importante, casi siempre. La importancia de esto es muy elevada porque esto significa que podemos prolongar nuestros años productivos y disfrutar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Now what? Ok, la manera de obtener y forjar la reserva cognitiva es hacer taca, 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 taca. ¿Okay? Entonces vamos a usar este sistema, copien la página, lo que fuere, ustedes van a hacer un white paper, pero es un escrito raíz, una carilla nada más, de algo que ustedes conozcan muy bien, de lo que puedan dar, digamos, cátedra. No me importa si es macramé, o fumar en pipa, o viajar al lejano oriente, porque han viajado muchas veces, podrían dar cátedra sobre cómo viajar a Turquía, a Grecia, no sé dónde. Bueno, usen este esquema que, o sea, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Okay? Y después entonces, allá adentro en ese texto van a circular no uno, no dos, sino siete vocablos fundamentales de los cuales van a escribir de inmediato otro pequeño texto, que puede ser un párrafo. Por ejemplo, supongo que yo digo, mi texto es cómo viajar a los países, vacaciones perfectas en el Mediterráneo. Se me acaba de ocurrir. Ese es mi texto. Vacaciones perfectas o soñadas en el Mediterráneo. Fantástico. Y ustedes cuentan cómo van a Italia, no sé cuánto, Grecia. En el medio de eso dice, en Grecia pueden visitar el Museo de Olimpia, el Partenón y la playa de Mykonos. Bueno, y Mykonos o el Partenón
esta es una palabra. Hacen clic ahí, están hablando en computadora, ¿eh? Se puede hacer en Word, con Microsoft, es muy sencillo. Y se lo voy a mostrar ahora mismo. Ustedes pueden hacer, bueno, búsquenlo ustedes, le preguntan a Google cómo construir eso, es muy sencillo, pero es construir el texto. Si no tienen computadora, lo hacen directamente con papeles, ¿no? Varios papeles colgados de hilitos, y ustedes ponen Partenón, templo de no sé cuánto dedicado a Palas Atenea, ¿no? Mykonos, playa muy simpática de Qatar, que recibe tanta gente por año, etc. ¿Vale? Eso es lo que van a hacer. Una vez que tengan esto, una vez que tengan su texto inicial, vacaciones soñadas en Grecia, o cómo hacer asado sin quemarte los dedos y matar de hambre a los invitados, o razones por las cuales hay que tener, la humanidad necesita una vida, mudarse a Marte, o fundamentals, los principios del cuidado metabólico del ser humano. Lo que sea que ustedes piensen, van a meter 7 hipervínculos, ¿vale? Y en cada uno de los hipervínculos tienen que escribir un párrafo nada más de definición de qué significa eso. Van a escoger otras 2 palabras, otros 2 vínculos, y a su vez van a escribir 2 párrafitos más. Esto nos da, ¿qué nos da? Un texto raíz, 7 hipervínculos y 14 hipervínculos secundarios. ¿Está claro? Todo eso tienen que hacer y lo pueden poner en una pizarra, por en la pared, lo van poniendo así y lo tienen construido. Esto les enseña una y otra vez cuando escriban a crear de esta manera, a comprender lo que están haciendo, ¿no? Bueno, quizás no me da tiempo, les quiero mostrar unas cosas ahora, pero de esta manera y usando estas estrategias ha surgido muy recientemente esto que les dije, que es, bueno, ustedes saben, el fundamento de las criptomonedas es una tecnología que se llama blockchain, que esencialmente es bueno, tiene unas características, no voy a pasar a escribir acá, si no nos veamos, pero es sobre la base de hacerse. Para mí fue fácil entender cómo es esto de los registros continuos de blockchain, porque ya venía de entrenarme, de escribir hipertextos. Para mí fue muy fácil entender, sí, ok, entiendo, perfecto. Y la descentralización y todo esto. Y he trabajado durante mucho tiempo a través de un tipo, no importa, de una persona que trabajó, digamos, en algo, en la matriz matemática de las redes sociales, y que yo seguí durante un tiempo, un mentor. Bueno, he entendido esto de las organizaciones descentralizadas autónomas, ¿no? Organizaciones descentralizadas autónomas o DAO, y esto yo pienso que tiene gran relevancia y estoy buscando justamente trabajar en este sentido, ¿no? En el futuro, porque este es el futuro de la medicina. Fíjense un minutito, ahora vamos a ver cómo les voy a mostrar. Me olvidé que, ya sé. Vamos a ver lo del vuestra metaconstrucción, ¿sí? Vuestra metaconstrucción. A ver si puedo hacer un minutito acá. Eso les iba a mostrar. Les voy a compartir mi escritorio. Fíjense esto. Mi escritorio es este. Yo tengo abierto simultáneamente todas estas pestañas. ¿Okay? Todas estas pestañas. Tengo el calendario a todas estas cuestiones y tengo continuamente, se me fueron abriendo, porque llegué hasta acá, y se me fueron abriendo otras pestañas de interés, yo las reservo acá y de cada una de estas cosas tengo una aventura para hacer. De cada una de estas cuestiones tengo una aventura para hacer, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, a esto me conduce, y esto no es fácil, no es lineal, ninguna de esas pestañas tiene que ver con nada, o casi nada con la que está al lado, pero lo interesante es que mi cabeza continuamente está pensando en, ok, ¿cuál es el nuevo anzuelo? ¿Qué otras cosas, con qué se conecta esto? Esto se conoce como interdisciplinariedad y no pasa en 2 días. Gracias a esto he podido encontrar, y a otras técnicas que he discutido en otros ambientes, y que es parte de lo que estudiamos en Focus, uno de los 20 y pico de principios de alta productividad, es cómo generar suficientes nodos, suficientes puntos de contacto internos, suficientes, digamos, piezas de información que constituyen en sí misma un sentido, que tienen sentido propio, como para hacer esta interdisciplinaridad. Entonces, lo que es muy interesante es que en la medida en que yo tengo más cantidad de datos, puedo establecer más relaciones entre los datos. Y con eso yo he logrado encontrar, digamos, la respuesta de muchas cosas raras y complejas que no estaban resueltas en biología, en el mundo de la neurología, de la cardiología, de la oncología, ¿no? Hay cosas que vienen siendo descubiertas
gracias a esta interdisciplinaridad de la que disfruto, porque llevo 40 años estudiando así, como les digo, conectando todo. No a saltos, no quiere decir estudiar a saltos y cambiando como una veleta de una cosa para la otra, sino interrelacionando, conectando, abriendo nuevos vínculos, siempre con esta relación estructural interna, ¿no? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Les pido ahora que me pasen en principio, cuando les diga ya, den enter, pero escriban en el chat, por favor, el nombre es una palabra nada más. ¿Cuál es el tema? Una o dos palabras, por ejemplo, lo que les dije, vacaciones soñadas o asados buenos o matemática, o sea, antropología estructural o natilla de fresa o entrenamiento de intensidad. ¿Cuál es el nombre, el título de vuestra obra fundamental, de nuestra pieza de comunicación? Escriban un minutico, por favor. Muy bien, perfecto, muy bien. Wow. Desarrollo espiritual en Occidente, dice uno. Sabiduría del Bulletproof Coffee, bien. Didáctica de la enseñanza, bien. Inmunohistoquímica, la pintura, intervenciones con cuerdas, el sistema verbal del griego clásico, bien. Wow. Cocina, está muy bien. Bueno, muy bien, brillante. Fantástico. Recuerden entonces, pinten ahora lo siguiente. Pinten la tarea. Comida y salud, muy bien. La tarea consiste entonces en hacer, en el gráfico que tienen ahí, pinten el tema, vuestro tema. Ana dice la célula como energía funcional, perfecto. En eso que tienen ahí, de inmediato entonces, en ese, no lo pueden hacer ahora porque lo van a hacer a trompas y a locas, pero pinten el gráfico y armen como el esquema, como el plano de vuestro hipertexto, que es de este tema central, pongan una flecha para abajo y otra y otra y otra, son siete hipervínculos. Siete subtextos, literalmente subtextos, ¿no? Que están en el piso de abajo. Fantástico. Esos son 7 cuadraditos. Y de cada uno de esos, 2 rayitas más con 2 cuadraditos más. Y esto nos da la totalidad de las cosas que ustedes tienen que escribir, ¿no? Imagínense, estoy en la recta final de mi próximo libro, básicamente de clínica, de medicina biológica, para la aplicación clínica. El grueso inicial del texto, sin imágenes, sin tablas, sin referencias, ya tiene 850 páginas de texto matriz completamente apeñuscado, en letra 11. Cuando eso se expanda, cuando eso empieza a tener un montón cuando ya empieza ya a trabajar y a juntar muchos más recursos, eso va a ser un libro de 1500 páginas como nada, lleno de hipertextos, de hipervínculos, porque por necesidad, en un campo tan complejo como la biología humana y la clínica, digamos, de la medicina biológica, imagínense qué clase de complejidad. Yo no podría abordar este semejante trabajo si no hubiera tenido todos estos años de práctica. Pero fíjense cómo funciona. Bien, Javier, te veo fitness en la tercera edad, la danza. Muy bien. Se entiende entonces, ¿no? Esto es fundamental. Esto es para ustedes. Por supuesto que esto lo pueden postear en vuestra propia web, o lo pueden hacer como en blog post, o lo pueden hacer en mismo Microsoft. Ustedes pueden construir un texto en Microsoft, Huerta y Tejido, buscan sobre salud, muy lindo, Estela. Después hacer un texto raíz, le llamo yo, texto raíz. ¿Quiénes hicieron Focus? Me escriben Focus, por favor, en el chat, si han hecho el programa Focus conmigo. Ok. O en Excel, dice Pablo, muy bien. Wow, un montón de Focus. Muy bien. Ahí te veo, Conchi, también, muy bien. Bien. Bueno, perfecto. Fíjense, ya recibieron poco mañana, muy bien. Bueno, como ustedes vieron ahí, lo que en Focus tenemos son, al principio, cuando ven al inicio de cada capítulo, dice texto raíz. Por el acuerdo que teníamos, ustedes no iban a avanzar hasta a los hipertextos, porque tenemos que hacer el audiolibro primero, tienen que hacer 3 lecturas lineales de la aplicación de los principios. La idea con esto, para el que no sabe, Focus es una metodología de desarrollo, realmente súper desarrollo profesional. Esencialmente es esto, principios y técnicas de la superproductividad, y está concebido de manera tal que tiene, en realidad más que un hipertexto, es un hipermedia, porque va a tener un montón de videos también y otras cosas. Pero en principio, en esta obra en particular, quizás les pueda compartir otro mejor, en esta obra en particular, lo que necesitan las personas que están haciendo Focus es aplicar los principios antes que empezar a ver toda la totalidad de los hipervínculos, antes que seguir al conejo hacia abajo, aplicar los principios, porque esto los transforma. Entonces, cuando ustedes se transforman, empiezan a comprender mejor esto.
Como ven, van a tener Focus, por cierto, los que no lo han hecho, apresúrense porque cierra mañana, empieza mañana de hecho, cierra hoy la inscripción o mañana a la mañana, no sé bien. Y tiene además 3 masterclasses, tres seminarios en vivo, de hecho, que son masterclasses más Q&A de aplicación práctico de cognotrópicos, las sustancias básicamente con la capacidad de incrementar la memoria, la concentración, la productividad intelectual, la creatividad y la capacidad de resolver problemas, ¿no? La resolución de problemas es fundamental. Otra cosa que van a tener es este seminario práctico que se llama Avances en Neuronutrición, también en vivo. De esto es, digamos, de lo que yo me agarro para decir cómo protejo mi cerebro en este mundo tan complejo y tóxico, ¿no? Entonces, la neuronutrición es una práctica alimentaria cuyo propósito consciente es la prevención de la demencia, la optimización de la neurogénesis adulta. Esto es real, ¿eh? Hay neurogénesis adulta si haces las cosas apropiadas. Y así también la neuronutrición requiere o busca incrementar, optimizar las funciones nerviosas superiores y consolidar el aprendizaje. En tercer lugar, otro de los bonuses de Focus es el entrenamiento neurocognitivo, que es me encanta, va a ser de hecho el sábado de arriba, el sábado 21 de mayo. Y esto es basado en la Escuela de Semántica General de Alfred Korzybski, había dado una conferencia de esto hace poquito, ¿no? Acá van a tener, nuevamente, esto es práctico, esta es la explicación teórica, pero el entrenamiento neurocognitivo es pragmático y de inmediato te da resultados en la vida real, ¿no? Focus es el inicio de Focus, el kickoff, tiene la obra, tiene el objeto digital, tienen el hipertexto, y que además viene con un audiolibro, ustedes pueden escucharlo mientras conducen o hacen una tarea mecánica, manual, pero además de eso, el kickoff, el inicio de esto es un taller de 3 días, son 3 jornadas consecutivas, viernes, sábado y domingo, arranca de mañana, donde estudiamos a fondo y en conjunto las metodologías fundamentales de subir la productividad a niveles realmente world class, ¿no? El año pasado nada más publiqué 4 libros, 4 bestsellers, de hecho, en Amazon, Kindle, y un paper científico. Ya en lo que va de año metimos Bloodwork, el Journal de Alta Performance, que es una pieza, es un libro no digital, sino un libro físico. Y además estamos ya a punto de arrancar con justamente nuestro próximo libro, no quiero decir el título, no me quiero avanzar con eso, es de clínica, manual de clínica de medicina biológica, manual de clínica biológica sería, ese es el subtítulo, y todo eso se puede lograr siendo padre y esposo ejemplar, viajando continuamente, precisamente estableciendo la nueva base de lo que va a ser mi plataforma futura para trabajar en los temas que me interesan, desde el cáncer hasta la biología celular molecular pura, hasta el trabajo básicamente biogerontológico, o sea, para el antienvejecimiento, y las neurociencias, que son un tema que me encanta mucho, porque es como todos tenemos cerebro, ¿no? Así que bueno, vamos entonces a Q&A. Tengamos 2 minutos de receso nomás para mover las patas, ir al baño un minutico y pasamos al Q&A sobre, y recuerden, cuando lo hagamos acá, cómo poner en práctica esto, todas las cuestiones relativas a lo que hablamos hoy, ¿no? Después, este es un recurso interesante, es que las preguntas sean de esta vertical para poder dedicarnos a fondo a lo que estamos viendo hoy acá. Vamos a darle 2 minutos y nos vemos enseguida.
Bien, muy bien. Aquí de vuelta. All right. Bueno, vamos con las preguntas. Hablen sin pena ninguna. Yo recuerdo haber hecho, francamente, una de las razones por las cuales he llegado hasta acá, al nivel de ejecución y comprensión que ahora tenemos, es porque pregunté como un endemoniado y siempre tocaba puertas y me ayudas con esto y esto qué quiere decir, no entendí esto, ¿no? Una breve anécdota de pasar el Q&A. Usualmente yo busco que quién es realmente un crack en esta área. Si yo tengo que estudiar cosas raras, ¿no? Que sea ciencia de los materiales, o no sé nada de, qué sé yo, membranas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de esto concretamente, hace más de 2 décadas, pero ¿quién sabe muchísimo de esto? ¿Quién es, por ejemplo, quién es un experto en políticas sanitarias? En un momento necesitábamos saber, que teníamos un programa para hacer para los gobiernos de las naciones emergentes que se llamaba Soberanía de Salud, ¿no? Okay, ¿quién es un experto? Contratábamos y que nos daba clases, ¿no? Una vez contratamos a un tipo, un médico brillante, uno de los pioneros en Latinoamérica de la medicina paliativa, es el doctor Álvaro Saurí, una persona encantadora, bueno, y nos contratamos varias veces y nos daba masterclasses, ¿no? Clases brillantes privadas, en mi laboratorio, a mis médicos y médicas, a mi personal. Y yo siempre preguntaba, pero esto no sé qué es, esto no sé qué. Y un día me toca uno de los médicos, un tipazo, que de hecho yo lo había contratado, le he dado la responsabilidad de ser el director médico en ese momento de esa unidad. Me dice, Ernest, yo no puedo creer que tú digas delante de todo el mundo que tú no sabes tal cosa. ¿What? Yo, claro, ¿y ustedes por qué no hablan? Pero para mí ustedes se lo saben. Entonces, no, estábamos perdidos, tan perdidos como tú, estamos hablando de cosas complejas de biotermodinámica y no sé cuánto, y ellos tampoco entendían ciertas cosas, pero no se atrevían a preguntar. Y entonces él me dijo, estoy admirado de que tú no tienes vergüenza ninguna de decir, pero ¿cómo vas a tener vergüenza? Yo primero soy autodidacta, con lo cual, si no pregunto, estoy jodido. Y yo no tengo tengo muchos defectos, yo no es que no, estoy luchando, abrazo partido con ellos, pero ese defecto no lo tengo. Yo no tengo ningún problema con decir, esto no tengo la menor idea de qué es. Repíteme, por favor, cómo es. Así que, pregúntenos más. Allá va. Hay una pregunta acá. Focus mañana. Sí. Ahí nos veremos. Pablo pregunta, ¿cognotrópicos es en base a químicos o medicina natural? Buena pregunta, Pablo. Las dos cosas. Es así. Fundamentalmente, o podría decirte incluso ninguna de las dos. Los mejores cognotrópicos que yo conozco, la palabra cognotrópico la inventé yo, francamente es una de las, hasta ahora 11 o 12, 13 términos, porque uno lo saqué ahí, uno me pareció una estupidez y lo desaté. Yo he propuesto una serie de términos como anascorobia congénita, nuliglucemia lúcida. Hay un paper, si les interesa, si están en este ámbito de la salud, busquen en mi página, en la parte, no en los blogs, en la parte de ciencia, hay un paper que se llama nuliglucemia lúcida. Es una tecnología que inventó mi laboratorio para el tratamiento de enfermedades complejas, tumores sólidos, como contexto. Pero no había una palabra en español para designar las moléculas que estimulaban la cognición, como lo dije antes, Pablo. Entonces, cognotrópicos, pues cognotrípicos, creo que es un error de espeo, porque trípico puede ser trip, que es un viaje, if you know what I mean en inglés, ¿no? The trip. Cognotrópicos, las sustancias con mejoran esto. Pero el grueso, Pablo, de los cognotrópicos que usamos en el sistema nuestro son o aminoácidos, o vitaminas, o algunos elementos accesorios, péptidos, con lo cual no son drogas, si bien hay algunos fármacos, unas drogas de prescripción, unas moléculas legales todas, no me refiero a alucinógenos, nada de eso, son moléculas completamente legales, en uso en medicina, muy estudiadas, que tienen un valor moderado, diría yo, en la cognición. Pero el punto de esto es que los mejores cognotrópicos y los que me atrevo a usar diariamente son en realidad moléculas, son sustancias alimentarias. Sin embargo, Pablo, no son comida, son moléculas fisiológicas, naturales, pero hechas por síntesis. Es decir, la estructura es la misma, ¿no? Suponiendo que fue aquello, la vitamina B12, que no es uno del grupo, pero supónganse, la cobalamina, la cianocobalamina o la hidroxicobalamina son una molécula natural. Eso es, Pablo, los cognotrópicos. Dice Mauro,
¿Cómo puedo definir el documento raíz en mi vida? Aquí empezó, aquí empezó a trabajar esto. Ustedes se dan cuenta, cuando Mauro acaba de hacer una generalización. Estamos hablando de cómo construir un documento vivo que crece hiperconectado y automáticamente dice, ok, si tengo que escribir el libro de mi vida, como dice Sting, The Book of My Life, ¿cuál es mi texto raíz? Bueno, este es un trabajo muy importante, Mauro, que es ni más ni menos que un trabajo ontológico de pesquisa interna. Uno tiene que sentarse y decir, ok, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? Y teniendo claridad en tu propósito, Mauro, esto es una cosa que no se puede... Y claro, dice Mauro, siento todo mi potencial estancado por no tener esto resuelto, absolutamente. Este trabajo es un trabajo estrictamente ontológico, onto quiere decir ser, y sin esta claridad inicial, que es el propósito de tu existencia, todo lo demás medio que resbala para abajo. ¿Por qué? Con Nutrip también te hace sentido, dice Pablo. Dice Mario, duda existencial a medias. ¿La superproductividad se puede volver improductiva? No. Superproductividad quiere decir, es bueno que lo definamos. Lo que pide Mario es una definición cuantitativa. La productividad es, el parangón acá es, vamos a decirlo así, ustedes conocen la revolución industrial, ¿verdad? Empezó la máquina de vapor de Watts, y empezó ahí los telares mecánicos, empezó la revolución industrial, el uso del carbón, el motor de combustión interna, empezamos a dar saltos. En un momento hubo una revolución diferente que los antropólogos reconocen que se llama, no revolución industrial, sino revolución industriosa. Los seres humanos empezamos a trabajar mucho más, a producir mucho más. La clave de esto sería, Mario, mínimo, yo te conozco, tú eres un especialista en genética, yo te conozco, el tipo que estás metidísimo, estás intentando siempre nuevas cosas, subiendo de nivel. Mínimo, el parangón mínimo de productividad es lo que las unidades producidas de una persona que, sin majasear en el trabajo, produce durante 8 horas por día, 8 horas, no menos, 5 días a la semana, ¿no? 4 semanas al mes, etcétera, 11 meses al año, una cosa así. Esto es la mínima cosa. La superproductividad es hacer eso 2 o 3 veces más, ¿right? Y no por el número de horas trabajadas, sino por la cantidad de unidades producidas. ¿Se entiende esto? Entonces, productividad sería acá un output de valor, producir cosas de valor en un múltiplo de 2 a 3 veces, en algunos casos más, lo que hace un trabajador normal, no subpar, una persona que es considerado un buen trabajador, ¿okay? En condiciones normales. Esa sería la definición cuantitativa. Menos que eso, no estamos hablando del mismo idioma, ¿no? No es superproductividad, es pseudoproductividad. Andrea pregunta si cognotrópicos es lo similar a los nootropics o comida no sé cómo es esto. Creo que los neurotrópicos pusiste, Andrea, lo que estás diciendo es nootropics, N-O-O, claro. Lo que pasa es que primero no existía esa palabra. Yo les estoy hablando de los años 90, cuando yo inventé esta palabra. Tampoco existía la palabra nootropic, que es posterior a la mía. De hecho, decían brain boosters. La razón por la que me veo compelido a inventar un término técnico, como hacemos en las ciencias de la salud, es un término único de raíz griego-latina, es porque la definición, la voz que existía era brain boosters, o sea, impulsadores cerebrales, que me pareció un disparate. Pero sí, es lo mismo, Andrea, son esos. Dice Jessica, ¿cómo podemos acceder al audio del libro los que ya tomamos Focus? Cuando se los mandemos, acuérdense que le dijimos que íbamos a hacerlo por entregas, lo vamos a hacer ahora, lo van a obtener, me parece que es el día mismo, le vamos a mandar los archivos el día mismo en que tenemos el entrenamiento intensivo de neurocognitivo, el taller de entrenamiento neurocognitivo, con el antropómetro semántico. Fíjate al final de Focus, en un medio, en el último tercio, donde está el mapa no es el territorio y todo esto. Exactamente, Natalia, el 21 llega el audiolibro. Está muy bien. A ver. ¿Qué dice acá? Bien, ok, bueno, ya son pocas preguntas hoy, se ve que es un tema difícil, pero ahora lo que resta para hacer es este ejercicio. 10. Pónganle fecha, okay, este ejercicio que yo les he dado no queda en el futuro, sino pónganle fecha y háganlo ahora, este fin de semana, este fin de semana, ¿no? Esta es una de las cosas importantes. Hay signos
Mario, sobre la productividad, uno de esos signos es yo no dejo para después las cosas, las hago ahora. Y en vez de decir, bueno, planifico para allá, y si no llego lo hago la otra semana, lo que hago es comprimir, ya estos son los principios de alta performance, comprimir más tareas, más compromisos en la misma unidad de tiempo. No puedo, ups, se pudo. Y sí se pudo. Entonces, esto no, que no llegue el domingo, por favor, si que ustedes hagan este ejercicio de hacer vuestro propio hipertexto. Repetimos, con esto los dejo, sé que el tiempo es escaso. Primero, vamos a definir cuál es el tema en el cual yo soy realmente bueno, yo soy un conocedor. Segundo, voy a escribir el texto inicial. Es una página, son varios párrafos, una carilla, con una carilla en tamaño, o sea, un espacio y medio, letra 12, tamaño 12, ya tiene suficiente. Escribo una sola página donde concentro lo mejor que describe esto que yo estoy haciendo. Mi texto es de una página. Tercero, detecto 7 palabras que la persona que no sabe de esto requeriría mayor profundidad, ¿okay? Y esos son los hipervínculos. Cuarto, escribo los textos de cada hipervínculo con un párrafo suficiente. Y después, en el último punto, en cada párrafo detecto otras 2 palabras, digamos, que requerirían ulteriores definiciones, profundizaciones, y con eso construyo 2 niveles más en cada una de los hipervínculos. ¿Comprenden? Entonces, esto estaría completo, pero ustedes ya ven que esto está latiendo, titilando, como las computadoras que se quedan así el cursor, porque ustedes podrían perfectamente en el tercer nivel, son 3 niveles, texto raíz, textos secundarios, textos terciarios. En cualquiera de estos últimos, y el ejercicio termina con esto, podrían ustedes establecer varios hipervínculos más. Y esto es esencialmente infinito. En la medida en que la humanidad siga existiendo, esperemos que dure un tiempo más, vamos a poder seguir produciendo conocimiento que va a incorporar, enriquecer todos estos niveles. Todos, no solo el último. También el primer nivel crece. Cuando dentro de 2 años ustedes sean mucho mejores y más capaces en el área que hoy eligieron y cuyo texto raíz describe esta área, ustedes van a entender que en vez de una página son 3. Y en vez de 7 hipervínculos, son 23 hipervínculos. Y entonces eso empieza a ser mucho más complejo y rico. ¿Se entiende? Bueno, mis amigos, gracias por estar acá. Sé que es ya dos webinars en una semana, ya es ridículo, pero esto es parte de lo que yo hago, lo que estoy intentando hacer también, Mario, que es, ¿desde qué lugar yo decía, voy a hacer una masterclass cuando sienta que esto le hace falta a la gente? ¿Qué tal si metemos 2 por semana? ¿Por qué no más? ¿Por qué no 1 por día? ¿Por qué no una conversación o un podcast cada día? ¿Se entiende esto que digo? ¿Y por qué estoy haciendo eso yo? Porque es mi manera de esforzarme. Esto es high performance directamente. Es mi manera de esforzarme. Mario James, que hizo una pregunta sobre cómo sé si estoy en superproductividad o estoy stuck, ¿no? Estoy atascado. Básicamente imponiéndome más tareas en el mismo marco de tiempo. Es decir, comprimiendo las tareas y tomando compromisos públicos, de hecho. Gracias, Vivi. Tomando compromisos públicos, es decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto, y obligarte a hacerlo, público y notorio, en el tiempo declarado. ¿Está claro? Pero mi gente, perdón, ahí Gonzalo está preguntando algo. Disculpe, pensé que no había más preguntas. Dice, ¿cuál sería el indicador predictivo? Gracias a ti, Josep. ¿Cuál sería? Federico dice, lo aprendí en Focus. Cortando huevos se aprende a capar. Oh my God, ¿quién dijo esa frase tan chusca? Culpable. Dice Gonzalo, ¿cuál sería el indicador predictivo si el propósito es despertar? Escuchen esto. Gonzalo está usando una terminología de acá, de las disciplinas ejecutivas que estudió con nosotros en Focus. Indicador predictivo es una especie de semáforo. Y hay de 2 tipos. Aquellos que simplemente me dicen, el clima es así, y otros que me dicen, el clima es así, escapa. O, por ejemplo, qué sé yo, estoy yendo a tal velocidad, pero ahora puedo apretar el acelerador. Esto se conoce como aceleradores, ¿no? Está muy bien. Entonces, el asunto de este es que lo que pregunta Gonzalo es medio tremendo, y es lo siguiente, ¿qué usar de indicador predictivo si mi propósito es despertar? Despertar es un término muy complejo y bello que es que la luz de la conciencia esté siempre presente y que uno no se duerme y no se convierta en un autómata, que es lo que nos pasa. Ustedes ven la gente y estamos dormidos. ¿Okay? La humanidad está mecánicamente haciendo siempre lo mismo, dormido, sin conciencia. Un indicador predictivo ahí
hay que verlo. El que yo uso, Gonzalo, de esto es la queja. Cuando empiezo a quejarme y estar incómodo, me dormí. Cuando yo empiezo a quejarme y a estar incómodo, a sentir incómodo, en vez de agradecer, qué bueno esto, cuesta arriba, mejor. Esto es el mal necesario. Esta es la fragua, esto fue lo que yo pedí. Esta lucha es lo que yo he pedido para que mi vida no sea en vano en este planeta. ¿tá? Esto no es para todo el mundo, pero a mí me sirve esto. Entonces, Gonzalo, mi indicador predictivo para despertar es cuán es el entusiasmo. Cuánto entusiasmo y agradecimiento y reconocimiento tengo de lo que me está pasando. Bueno, malo, alto, bajo, etc. Mi indicador predictivo concretamente en este caso es negativo. Cada vez que yo veo que estoy empezando a quejarme o a refunfuñar o a no tener paciencia, qué sé yo, ahí hay un problema. Ahí me dormí. ¿Okay? Ese es uno. Fíjense a dónde llegamos con la cuestión de los hipertextos y de... María Julia dice, ok, está bien, muy bien. Más contenido, más datos. Muy bien. Gracias a ustedes. Dice César, esto es interesante. César debe ser tocayo mío, César Prieto. Dice, mayor complejidad es... No entiendo la pregunta, César, reformúlala, porque voy a leer textualmente lo que dijiste. Mayor complejidad es ser súper productivo que multitasking. No sé si estás preguntando si es... No, reformúlalo. Veo que viene muy interesante la pregunta, pero no la entiendo bien. Estela pregunta si queda grabado el webinar. Sí, queda grabado. Se lo vamos a mandar a ustedes, los que se apuntaron. Marisela dice, ya tengo los 7 hipervínculos y observo que esto puede ser infinito. Y sí, y esta es la naturaleza del conocimiento. Algo que vamos a estudiar en Focus, en el entrenamiento neurocognitivo, que esto es una herramienta directamente para ser más inteligente, es el antropómetro semántico. Es un aparato, un dispositivo muy sencillo, nosotros les enseñamos a usar, el sábado es ese seminario, donde tú puedes de inmediato discriminar, si te entrenas de esa manera. Por eso es tan difícil venderme gato por liebre a mí, ¿no? Porque de inmediato digo, ¿esto en qué nivel está? Son unos niveles que hay, tú los clasificas, y de inmediato dices, esto por supuesto, esto es tal cosa. Y puedes ver entre, the bullshit, ¿no? Se te abre la realidad y puedes ver más adentro. Bueno, este es el asunto que está de carácter infinito al conocimiento. Marisela considera que de todas maneras esto es verbal, esto son palabras. La realidad última, como dice la Advaita Vedanta, ¿no? El yogi está debajo de eso, está después de las palabras. Fíjate qué interesante, tanto adentro como afuera. Entonces esto es un trabajo interesante en el plano de la productividad artística, científica, comercial, para entrepreneurs, para empresarios, para académicos, para, como les dije, cualquier tipo de cosa, políticos, whatever, deportistas incluso. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es el saber y la productividad y otra es el ser, ¿no? Eso requiere un trabajo extra también. Gracias a ti, Gonzalo. Dice Silvia, entonces no es ir al grano en las explicaciones, sino buscar relaciones entre todas las materias para luego entender el porqué de la respuesta y así hacer más fácil su memorización y aprendemos a razonar por nosotros mismos. Claro, Silvia, claro, así mismo es. La cuestión es esta, para yo encontrar, acuérdense de lo que estudiamos el martes pasado, antes de... Este ejercicio que les he dado es acerca de entender la estructura y empieza a enseñarnos a pensar en términos de estructuras y de interconexiones. El conocimiento último es la estructura. Decimos, la estructura es el conocimiento más profundo y alto, ¿no? La estructura, las relaciones. ¿no? Las cosas son en este mundo porque son en relación con otras cosas y aparecen. Pero lo interesante es, la interdisciplinaridad te va a llegar. Esta lateralidad del pensamiento te va a llegar en tanto hagas muchas veces este proceso, ¿no? Pero sí, entonces en vez de decir, esto es. Ahora fíjense qué interesante. Yo sé que esto es complejo, pero fíjense qué diferencia de la famosa pregunta periodística. Baja a la tierra, es lo sencillo para la gente. Doña Rosa que está escuchando allá en su casa el televisor, ¿no? Me parece increíble. Justo las 3 Rosas que yo conozco son todas académicas, o sea que no sé a qué están hablando. Son todas súper duper, ¿no? O 4 Rosas incluso. ¿Cuáles son las 3 cosas? Me preguntó un periodista una vez, hasta hace 20 años. Un programa de estos matutinos, que sé yo, y era biogerontología. Dígame los 3 tips para hacer el envejecimiento.
No sabía, me dejó tieso, ya después aprendí a comunicar. Y digo, este hombre me está pidiendo que compacte la biogerontología en 3 estupideces que nadie va a recordar por otra parte, que no tienen ni asomo de asidero. Entonces, bueno, yo creo que hay que profundizar, Silvi, para eso sirve, ¿no? Es el proceso contrario del pensamiento lineal periodístico. Y sí, por supuesto que se puede, Silvi, se puede memorizar mucho mejor, pero no memorizar. Cuando lo comprendes, no tienes que memorizarlo. Cuando lo comprendes, está contigo. Fíjense, la información, la información de lo que uno tiene, no es que yo meto la información, no es como la computadora, que agarro un bit de información y lo pego ahí. No, no. La información deviene estructura. La memoria es un determinado diseño de las redes neurales, con lo cual es materialmente algo. Una vez que lo tengo, lo tengo. ¿Okay? Pero si comprendo, he adquirido una nueva estructura. ¿Se entiende? Dice Federico, empieza antes de estar listo. Totalmente. Es uno de los principios. Commit first, figure out later. O sea, compromiso primero, las averiguaciones después. Focus también. Muy bien, Federico. Tengo ahí unos super achievers. Dice Sergio, virtualmente podría preguntar cualquier cosa porque el hipervínculo me llevó allí. Claro, claro, exactamente. Igual acá lo interesante es que empieza a hacer esto, es la calidad, yo le llamo esto densidad de información. ¿Se acuerdan del concepto de densidad nutricional y todo esto, ¿no? La densidad mitocondrial. Bueno, acá es la densidad de información. En otras palabras, ¿cuán eficaz es mi construcción del conocimiento? Suponiendo que sea yo el que lo esté armando. Es decir, en esa página yo les he dicho que aquello en lo que ustedes son capaces, que lo hagan en una sola página. Ustedes son expertos en el tema que ustedes dijeron ahí. Fantástico. El ejercicio es comprimir todo el conocimiento en una única página. Entonces, para que algo se gane el lugar ahí, tiene que ser una frase brillante, tiene que todo lo que sobra lo saca. Entonces, los hipervínculos, Sergio, devienen cosas que son tesoros, son cosas reales y que están, digamos, validadas por la disciplina del conocimiento, pero tiene que ser, digamos, tiene que ser sólido, ¿no? Dice César, en el Q&A le realicé, mejor, ¿cómo aprendemos a diferenciar entre superproductivo versus multitasking? Entiendo por mi aprendizaje con usted que no deberíamos ser multitasking, pero claro, está perfecto. Sí, sí. No, multitasking es otra cosa. Multitasking es hacer varias cositas a la vez. Y digo cositas, un poquito peyorativo, porque solo se puede hacer superficialmente varias cosas si se hacen a la vez. Fíjense en esto. Podemos hacer de todo, pero no podemos hacer todo. ¿Okay? Podemos hacer de todo. Puedo hacer esto, y aquello, y aquello, y aquello, pero no todo a la vez. Entonces, la diferencia, y la diferencia es muy fácil, César, no hagas varias cosas a la vez. Profundiza en esto que estás haciendo ahora, solo esto, muy intensamente, y cuando esto termina, cierras y pasas a hacer lo otro. Justamente el multitasking es una de las primeras cosas que nos sacamos de encima cuando estudiamos Focus. Bien, Maricela, así que lo es. Muy bien. Gracias, Federico, no te preocupes. No estás preocupado, digo, muchas gracias. Los elogios me son difíciles de esperar. Dice Sadi, dilucidamos la causa primera de eso que estudiamos a través de trazar muchos vínculos e hipervínculos. Interesante, en particular en el tema que escogiste, que tiene que ver con la lengua griega y todo. Yo me asombré cuando conocí la lingüística, que mi maestra era lingüista, y un genio en todo orden, y un gran yogi. Yo le dije, entonces hay que aprender muchos idiomas. No, para nada. Yo conozco lingüistas que apenas saben su idioma. ¿Cómo? Claro, la lingüística es una disciplina del conocimiento científico que lidia con la estructura de los lenguajes y las ramificaciones cerebrales y conductuales, esto que no, y conductuales, ¿sí? Entonces, Sadi pregunta, ¿será que dilucidamos la causa primera de eso que estudiamos a través de muchos vínculos, hipervínculos? No necesariamente. Esto nos va a ayudar porque te da la posibilidad de entender, de traer hacia la luz todo lo que es, todo lo que ahí está. Pero la clave de la causa primera, Sadi y compañeros, es el estudio de lo que se llaman los axiomas primarios, los first principles, que vimos. Por eso siempre digo las ideas directrices, que es aquellas declaraciones que puedo hacer de un tema que no pueden ser explicadas a partir de otras cosas, ¿no? Esto es en matemáticas, donde yo lo aprendí, en física, pero es
ok, ¿qué es lo más? Por ejemplo, cuando yo analicé el problema del cáncer, 20 años antes, okay, ¿cuáles son las 6 o 7 declaraciones fundamentales del cáncer que puedo hacer que no puedo derivar de ninguna otra cosa? La primera de ellas es el efecto Warburg. Las células cancerosas, no los tumores que son heterogéneos, y las células que son uniformemente de un solo tipo, esto sea con células ascíticas o células HeLa, digamos, con cultivos celulares homogéneos. Las células cancerosas, aún en presencia de suficiente oxígeno en el medio de cultivo, eligen la fermentación anaeróbica como medio de obtener energía. Esto se llama efecto Warburg, es la anaerobiosis facultativa de las células cancerosas. Boom. Eso es una verdad primaria, un axioma primario que yo no puedo derivar de ninguna otra cosa. Nada me explica esto en oncología. Este es el inicio de la observación de Otto Heinrich Warburg, premio Nobel, y de ahí entonces con 3 o 4 cositas como esto, armé una división. Yo era Nobel, como autodidacta como siempre, y dije, ok, despalillemos esto. Y ni los segundos mensajeros, ni no sé qué, el ADN, no. ¿Cuáles son desde la biología? Mi visión en la biología tumoral, la oncología clínica es, mi aporte es proveniendo de eso. Voy a estudiar la biología tumoral. ¿Cuáles son las 4 o 5 axiomas primarios fundamentales que no se pueden derivar de ninguna otra observación, fundamentales para el cáncer? Y eso fue lo que fue el inicio, Sadi, de cómo se hace. Bueno, en la lingüística, lo que estás planteando, la lengua griega o lo que sea que ustedes hacen, ¿cuáles son las verdades primarias, digamos, ¿no? Que no pueden ser inferidas de ninguna otra parte, que esto es así porque es así. ¿Vale? Dice Francisco, el método del hipertexto puede ser interesante para armar una base de datos de todo el conocimiento con el que nos vamos topando en nuestro campo, sí. Y al navegar por él vamos reforzando ese conocimiento en nuestra memoria al toparnos varias veces con los mismos vínculos. Sí, este es muy interesante, por supuesto, y a esto debes agregar una cosa que es muy interesante, son los mapas conceptuales. Mapas conceptuales. Entonces, una de las técnicas que estudiamos en Focus y que son, de hecho, es mucho más avanzado que el texto mismo, estilo Wikipedia, porque los pictogramas concentran y atraen otras partes de nosotros, concentran sintéticamente, como es iconografía, los iconos condensan un montón de conocimiento y de relaciones mucho más fuertes que 3 páginas de texto. Así que los mapas conceptuales, Francisco. Dice Mario, sigue un solo camino hasta alcanzar el triunfo. Este es un anagrama que me enseñó Dan Peña, uno de mis mentores. Focus. Focus es F-O-C-U-S, es Follow One Course Until Success. Follow One Course Until Success. Está muy bien. Oye, recuerden, si tienen alguna dificultad con esto, hablen con el equipo, porque Focus se puede financiar en varios pagos a través de Hotmart, que es una cosa que no teníamos disponible antes. Escríbanos para ver cómo hacerles llegar. Créanme cuando les digo, no soy de hacer esta cosa de crear escasez. Hay escasez, mi tiempo es limitado, creo que dispongo de medio año más para trabajar y después vuelvo a la carga con las cosas más duras y difíciles y bellas que me he propuesto hacer, las más nobles, y este es un momento que está disponible ahora, es una ventana de oportunidad. No pierdan tiempo con esto, tómenlo. Dice Pablo, el hipertexto / la programación es un fractal en nuestro cerebro y mente. Fractal, para que no entiende, Pablo está aludiendo, fractal es una geometría replicante en diferentes escalas. Por ejemplo, los brócoli, ¿no? El brócoli tú lo miras y es un conjunto de arbolitos, y si miras más cerca es un conjunto del conjunto de arbolitos. El árbol vascular también, tengo las grandes arterias que tienen sus ramas, y cada rama tiene una serie de arteriolas, las arteriolas capilares y así. Esto es un fractal. Y dice Pablo, eso fue un hipervínculo, ¿lo vieron ahí recién? Yo me detuve y expliqué qué cosa es fractal. Si Pablo, lo ven ahí todos en el chat, Pablo Núñez está diciendo, el hipertexto / la programación son fractales en nuestro cerebro y mente. Bueno, en ese texto, yo hago clic sobre fractal, geometría fractal, y me sale, bueno, justamente la serie de Mandelbrot. Pablo podría, es más, Pablo, hazlo como ejercicio. Copia esta pregunta que has hecho, este es tu texto, y de ahí genera hipervínculos explicando una de estas cuestiones, ¿no? Y dice, no da esa estructura para ser más eficiente nuestros procesos cognitivos, que se traduce en una mente sana y por lo tanto un cuerpo sano. Sí, por supuesto, también. Esto que acaba de decir Pablo es muy sofisticado, ¿okay? Y no es bicoca, es lo que está diciendo Pablo, y ya hay papers y trabajos muy interesantes, gente trabajando en esto, que es cuando tú organizas la mente organiza el cuerpo. ¿Okay? Esto sería, en vez de estas patologías
psicosomática, ¿se acuerdan? Que somatiza, ¿no? Bueno, esto es somatopsíquico también, ocurre en las dos direcciones. Patologías psicosomáticas, la psique alterada altera el cuerpo, y el cuerpo, esto es somatopsíquico, el cuerpo alterado altera la mente, ¿no? Bueno, en este caso, cuando ustedes organizan estructuralmente la cognición, esto tiene un efecto y se empieza a ver, es difícil de decir, pero se empieza a ver en un patrón organizativo interno. Esto realmente es poderoso. Y si esta técnica es más fácil para una persona que tiene más tendencia para pensar divergentemente, no sé qué es eso, divergente o convergente, no sé a qué te refieres con esto. Lo que sí es seguro es que esto, digamos, nadie puede, francamente, construir conocimiento ya a nivel avanzado sin tener un atisbo de estructura, ¿no? Una de las primeras técnicas que mencionó mi maestro, que es la lectura estructural, básicamente lo sacó de acá. Él creó esta técnica usando el hipertexto. Él fue el que me dijo, el libro del futuro es el hipertexto, me enseñó un programa, se llama Hyperpad, y yo me quedé loco con eso y pensando que, pero bueno, no existía ni el internet ni nada de eso. En el año 89 nadie tenía computadora. Las computadoras eran unas cosas que estaban en los centros de trabajo. Había que pedir tiempo de máquina. Ustedes son muy jóvenes para acordarse. Dice, Federico Luján dice, me sugirieron un ebook en mi tema de dominio. Ahora les regalaré un ebook con hipertexto de paso por principio de acción inmediata. Muy bien. Está muy bien, claro. Dice, claro, muy bien. Creo que ya estamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, Federico, suerte con eso. Úsenlo. Y todo lo demás, amigos y amigas, úsenlo para romperla donde están, ¿eh? Ir a nuevos niveles, de expertise y de alta performance en lo que quieren que están haciendo. Y miren, como dije la otra vez, el martes pasado, ninguna cosa suficientemente buena. Si algo es, digamos, si algo es bueno, no hay que hacerlo una vez, hay que hacerlo numerosas veces, ¿no? Dice, bueno, dice el pensamiento convergente, dice Pablo, explicando su pregunta antes, se centra en encontrar una solución bien definida para un problema dado. Bueno, puede ser, la contraria sería convergencia y divergencia como centrípeto y centrífugo. El problema no es encontrar una solución definida a un problema dado, porque si no sería encontrar una solución indefinida a un problema cualquiera, ¿no? Sino cómo se llega a esto, es decir, cómo son los vectores. Y eso es como un poquito como la diferencia entre análisis y síntesis. Ambas cosas son útiles, ¿no? Dice, el pensamiento divergente es lo opuesto al pensamiento convergente e implica más creatividad. Sí, está muy bien, hay que verlo. Agradecido a ustedes. Manos a la obra. Veamos en este caso, de todas maneras, cómo se llega aquí. Ya ustedes lo van a encontrar sobre la marcha. Aquí tendríamos que parar para no hablar sobre lo que vamos a hacer o teorizar acerca de la metaconstrucción. Anoten eso por ahí, que eso me surgió hoy haciendo esta preparación. La metaconstrucción es justamente la construcción de un hipertexto, la construcción de una obra dinámica de conocimiento que tiene numerosos pisos, una obra multiordinaria. ¿Okay? La metaconstrucción. Bueno, mi gente, diviértanse mucho, gasten poco y inviertan la diferencia. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Después les mandamos esto lo revean, si les parece, por internet. Chao, chao.